Hola, hola, buenos días de miércoles de live, directo, semana de papás, padres conscientes. Como recuerdan, cada miércoles a las 11 de la mañana estamos haciendo directos, hablando sobre paternidad, sobre maternidad. Y hoy vamos a tener a un invitado muy especial, que es Luis, que es psicólogo clínico, es psicoterapeuta, aparte formado también en enneagrama y bioenergética. Vamos a esperar unos minutitos a que se vayan conectando para hablar, charlar un poco con Luis sobre la personalidad, cómo afecta la paternidad. Como dije, Luis es psicólogo clínico, nos va a compartir un poco su experiencia con la herramienta del enneagrama. Así que esperemos unos minutitos a que vayan entrando. Estamos haciendo lives todos los miércoles a las 11 de la mañana, hora de España. Los lunes estamos haciendo a las 7 de la tarde, hora de España también. Y los viernes, con toque de queda, 10:30 de la noche. Haciendo charlas, hablando con profesionales del área justamente de la salud mental y emocional, tanto psicólogos como coaches. Estamos haciendo este proyecto de hablar 3 veces a la semana sobre estos temas tan importantes. Voy viendo que se van conectando poco a poco. Esperemos que se conecte Luis también para que nos cuente su experiencia con el enneagrama, también desde la consulta, no solo él como papá, que es muy interesante de por sí, pero vamos a ver también cómo la herramienta y cuáles son también los casos que él recibe en consulta. Vamos a ver, creo que ya se ha conectado Luis. Déjame buscarlo aquí. Ti, 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 ti. Hola Laura, hola Dani, Daniele, hola a todos los que se están conectando. Gracias por estar aquí compartiendo. Como decía antes, estamos haciendo este proyecto de generar estas charlas 3 veces por semana para hablar sobre la paternidad, la maternidad consciente y cómo el enneagrama también influye en nosotros y en la educación de los niños. Esperando que Luis se conecte. Hacemos los directos lunes a las 7 de la tarde, horario España, miércoles 11 de la mañana, horario España, y los viernes de toque de queda a las 10:30, por lo menos para tener algo interesante, un poco diferente, ¿no? Del Netflix o demás. A ver, algo pasa que dice que Luis no se puede conectar. Les pido unos minutitos para que podamos lograr. Eh, Hola a los que se están conectando, muchos saludos. Luis, ¿dónde estás? Cosas del directo, que siempre nos pasa. Anabel, hola. ¿Me escucháis bien todos? Decirme porfa ahí si me escuchan bien. Saludos queridos a todos los que me están saludando. Hello Luis, no logro invitarte. ¿Puedes intentar tú unirte? Que no sé por qué no me deja, no me accede. ¿Sí me escucha? Vale, gracias. A ver, porque intento Luis y no me deja.
A ver si tú logras pedir la entrada. Bueno, mientras voy contando que Luis, no sé quién es Patrick Luis, eh, me pide entrar. No, a ver, les pido un poquitín de paciencia, ¿sí? No sé por qué no puedo invitarte, Luis. Debe de aparecer ahí una forma de que tú pidas entrar a la conversación, Luis, también. Hola a todos los que se están uniendo, gracias. No me deja seleccionar. A ver, ahora sí. Luis, ahora sí te envié. A ver si puedes aceptarlo. Ahora sí me dejó. Cosas del directo. Así es, en vivo. A ver, Luis, si ya puedes recibir. Aquí me dice que ya se te envió la solicitud. Para los que están entrando, Luis es psicólogo clínico, es psicoterapeuta, también es analista junguiano, ¿verdad, Luis? Formado en bioenergética y enneagrama, donde tuve la fortuna de participar con él y con Laura, que también está ahí viéndonos. Entonces, a ver si conseguimos que conecte Luis y podamos charlar un poco. Dice que no se puede unir. Qué cosas, qué cosas. A ver, Luis, te envía otra vez. ¡Eh! Hey, Hola. ¿qué tal, Ami? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, vamos a decir que bien dentro de todas las cosas que van pasando. Ya, De verdad, creo que bien. Sí, muy sí. bien, Y bueno, y Luis. muy contento de estar aquí acompañándote, ¿no? Gracias, gracias. Yo Entonces, también muy contenta que hayas aceptado hablar así un poco de ti, ¿no? Y de tu experiencia y de la herramienta del enneagrama. Eh, decirles a los que ya les estaba contando, no sé si viste, ¿no? Que tú eres psicólogo clínico. Que primero, porfa, cuéntanos un poco tu formación, a qué te dedicas, así brevemente, hasta que empecemos con las preguntas, porque ahora en último momento recibí un montón de preguntas para ti, vale, vale. así que vamos con todo. Bueno, muy bien. Bueno, yo contarles que yo soy psicólogo clínico de formación de base. Yo me formé en el Hospital Universitario de Caracas, en Venezuela. Y bueno, ahí recibí una formación bastante ecléptica, con un poquito de todas las corrientes, el humanismo, la Gestalt, el psicoanálisis, sobre todo en sus distintas vertientes. Bueno, y es una formación clínica dentro de un hospital psiquiátrico. Y bueno, después de eso, emigré ya hace 13 años acá a Barcelona y Ujú, aquí también me he ido formando en distintas cosas. Este, una fue como terapeuta familiar y terapeuta de parejas, ¿no? Bajo una mirada sistémica, ¿no? De lo que son las familias y de cómo se comportan, cuál es su estructura, su dinámica. Y también terminé mi formación como analista junguiano aquí en Barcelona. Luego también he seguido haciendo otras cosas, entre las cuales está la formación en bioenergética, enneagrama ujú. y bueno, y diversas cosas. Yo soy un poquito mutante con eso. Voy cambiando y voy intentando conocer y conocerme para también colocarme en el mejor lugar posible a la hora de poder escuchar y reflexionar y atender a la gente que tengo el privilegio de acompañar. ¿Y cuántos años llevas de profesión ya, Luis?
De atendiendo? formación, te diría que formalmente serían ya unos 18 años, entre 15 y 18 años ya con bastante seguridad, sí. Muy bien, Luis. Y entonces, bueno, como sabes, vamos a hablar un poco del eneagrama, de la herramienta. Sabemos que tu formación es mucho más amplia, pero Ujú. bueno, vamos a centrarnos un poco en el eneagrama como tal. Como viste, tengo un montón de preguntas Sí, y sí. te voy a hacer la primera pregunta que es, bueno, si nos puedes contar un poco qué es el eneagrama y Ujú, cómo nos puede ayudar. ujú. Bueno, yo diría que el eneagrama es una corriente de pensamiento terapéutica que tiene como base, bueno, primero una, vamos a llamarlo así, como una pata en el psicoanálisis, sobre todo en lo que es el desarrollo de la identidad, de la Ujú, personalidad, y también a partir de esas reflexiones se saltó a poder interpretar, comprender y también intervenir desde el cuerpo, ¿sí? ujú, Entonces, bueno, eso fue un salto muy importante, bueno, hecho por grandes pensadores en distintos momentos y que se ha ido, bueno, estructurando en el tiempo, dando como resultado una teoría y una práctica donde se piensa y se plantea que nuestro cuerpo, de alguna manera, se estructura también de acuerdo a lo que nos ha venido sucediendo en nuestro desarrollo psíquico, ¿sí? ujú, Entonces eso es una integración muy importante y lo que se busca es intervenir en el cuerpo, intentando descifrar dónde están estas defensas o corazas musculares, donde se ha ido como estancando la energía psíquica, ¿no? Biológica, para trabajar con ellas, intentar disolverlas, también liberar todos los contenidos y asociaciones emocionales que están también allí focalizados, ¿no? Para ujú, poder, bueno, transformar lo que es nuestra percepción de nuestros propios dolores, ujú, también de intentar curarlos, ¿no? Sanarlos y llegar como a una transformación mucho más integral, ¿sí? ujú. Entonces el enneagrama también ha planteado una especie de tipología de la personalidad, de cómo nos vamos estructurando también de acuerdo a cómo ha sido nuestro desarrollo. Entonces eso también hace que focalicemos en distintas zonas del cuerpo a la hora de trabajar, que también podamos identificar los conflictos que están asociados, ¿no? En nuestra historia personal con este tipo de defensas que vamos organizando para poder, bueno, hacer la transformación que muchas veces es muy necesaria. Gracias, Luis. Solo para aclarar también a las personas que nos están viendo que tanto Luis como yo que hicimos esta formación en bioenergética, es un poco distinto la bioenergética integrativa del eneagrama solo, por decirlo. Por eso Luis estaba hablando del cuerpo. ¿Vale? Hay corrientes que hablan del eneagrama solo como la parte mental o la parte, ¿no? Hay un poco de la parte espiritual también, pero que muchos profesores o facilitadores de la herramienta no hablan del cuerpo como nosotros hablamos, ¿sí? Solo para aclarar a los que están viendo. Nosotros como estamos dentro de la escuela de bioenergética integrativa, es esta unión, ¿sí? La bioenergética, que es una psicoterapia corporal, ¿cierto, Luis? Sí, sí. Corrígeme si no. Y se une, aparte, con la teoría del eneagrama. Por eso Luis habla del cuerpo. Y eso es bueno, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, conociendo la herramienta antes sin el cuerpo y después volviendo a conocerla y reconocerla a través de mi cuerpo, ha sido una experiencia completamente distinta, ¿sí? Mucho más integral realmente. El eneagrama cuenta 9 tipos de personalidad y de alguna forma, según como ya me dirás si tú piensas igual, Luis, de Ujú. alguna forma
hay una tendencia a encasillarnos, ¿no? A lo que decíamos en el live pasado con Ariel de esta necesidad de, ay, pero ¿yo qué soy? Sí, yo me quiero poner aquí porque, ¿no? O sea, esta búsqueda de encajar en algún lugar. Y hablando de eso, Luis, ¿nos puedes compartir qué eneatipo funcionas tú o que te identificas por lo menos? Ujú. Sí, bueno, primero, conectándolo con lo que ibas diciendo, ¿no? Del eneagrama, yo creo que dentro de la psicología y la psicoterapia, ha pasado un poco como el cuento ese, o el mito ese de el grupo de ciegos que se acercan al elefante. La psicología, Cuéntanos. sí, sí, eso es un cuento donde hay un elefante, entonces van un grupo de ciegos y entonces les piden que identifiquen el elefante, ¿no? Entonces cada ciego se pone en un lugar cerca del elefante y con las manos lo va tocando, y a partir de eso va describiendo. Entonces el que está en la trompa dice, un elefante es como una especie de tubo que se mueve, que es corrugoso y que a la vez es húmedo y tal, qué sé yo. El que está en la barriga del elefante dice, un elefante es algo áspero que a la vez es como voluminoso, etcétera, etcétera. El que está en la colita dice lo que dice. El que está cerca de las patas dice lo que también puede describir, ¿no? Cada corriente de la psicoterapia ha intentado acercarse a la complejidad del ser humano y dependiendo desde dónde se haya colocado, también va a describir y va a proponer ideas, ¿sí? El enneagrama es una teoría compleja, ¿no? Que intenta dar una serie de descripciones de funcionamientos psicológicos, ¿sí? Pero como todas, también lo que intenta es describir, ¿no? A mí me parece a veces un poquito peligroso colocarse nada más dentro de una visión, ¿no? Ujú. Porque también la psique es muy compleja, la existencia humana es muy compleja y estamos siempre atravesados por todas estas dimensiones que tú estabas describiendo, ¿no? Lo corporal es una manera de conocernos, lo ideativo también, lo emocional y lo espiritual son dimensiones importantísimas, ¿no? A la hora de intentar acercarnos a reflexionar sobre quiénes somos. ¿Quién soy yo? Es la gran pregunta que intentan responder todas estas teorías, ¿no? Si yo, bueno, esto tú me has acompañado en esto, de intentar descubrir dónde colocarme o dónde también yo poder identificarme. Y yo no diría una etiqueta, yo diría que es como una especie de metáfora, ¿no? Que da cuenta de un proceso y que da cuenta también de los dolores que todos tenemos y también de nuestros recursos. Yo me colocaría en un 3, En un ¿no? tren. En un 3. Entonces, bueno, eso a mí me ha costado bastante, ¿no? Porque también a mí me gusta lanzarme en estas cosas sin revisar demasiado para descubrirlo desde mí y no Ujú, intentar yo ir rastreando en qué categoría me voy a meter o cuál quiero ujú. meterme, ¿no? Entonces el recorrido ha sido así, más o menos. Y Luis, es curioso porque según la mirada del eneagrama, se habla del eneatipo 3, se habla de la vanidad, se habla del éxito, ¿Sí? ¿sí? Como pasión y fijación, ¿no? Como se describe como personas que están totalmente enfocadas al éxito y que confunde la imagen que pueden dar con su propia valía, ¿no? Con lo que valen, con lo que son o con el amor que pueden obtener. ¿Sí? Eh, ¿Tú cómo ves eso? Yo preferiría verlo o intentar comprenderlo para mí y para la gente que también escucho cuando me siento a intentar ayudar a alguien. eh, Prefiero situarme en el lugar de la herida más que en Ujú. el resultado, ¿sí? Bien. Eh, Cuando se habla de la vanidad, yo creo que más bien se está haciendo referencia a que en el desarrollo, por ejemplo, si yo hablara de mí, yo tuve un transitar en mi infancia donde también mis logros era lo que muchas veces se me valoraba, ¿sí? Ujú, Entonces, eso me dio un lugar en mi familia, eso me dio también una orientación de dónde iba yo también colocando mi energía
muchas veces, como en todos los eneatipos, en detrimento de mis intereses, muchas veces, o de mi esencia, o de algo muy valioso para mí, ¿sí? Ujú, Porque también todas estas estructuraciones se van dando en relación. Yo creo que la vanidad, por utilizarlo como una metáfora, tiene que ver también, o más bien, con la valoración o con lo importante que significó para mí la valoración del otro, según mi desempeño, ujú, ¿sí? sí, claro, es que Porque, así se entiende de otra forma, desde otro lugar completamente. sí, porque, bueno, también como con el lenguaje construimos realidades, ¿no? Y el término vanidad muchas veces yo creo que, bueno, relativamente así, ¿no? Y por no encontrar otra palabra, se banaliza, Ujú, ¿sí? sí, estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que es más bien como eh, la energía o la atención puesta de cómo me están percibiendo. Ujú, Entonces muchas veces el movimiento psíquico o emocional está más puesto en tener la valía del otro a partir de cómo me ven que por sentir que yo puedo ser o más natural o expresarme con una manera mucho más idiosincrática porque existe una fantasía o un miedo real, ¿no? De que también el amor se vaya, de que la gente te olvide, de que la gente también, bueno, no te quiera. claro, y hay que Eso intento. desmistificar, ¿no, Luis? Porque para no etiquetar, no caer en lo básico de lo que puede ser, porque entonces se escucha en el tipo 3 todo el mundo piensa que es la gente que súper se arregla, que está solo preocupado por su imagen, se banaliza lo que tú decías antes. Bueno, hay muchos geniatipos que no son tres que van muy bien vestidos, mucho Mm, mejor que yo y mucho más maquillados y más guapos. Y tienen eso como mucho más colocado como un área donde la energía se coloca, ¿sí? ujú, ujú, ¿No? Yo sí creo que como en todas las aproximaciones que se hacen a la personalidad, uno no es un tipo solo, uno no es una etiqueta pura y dura, ¿sí? ujú. Sino que todos somos partecitas de todos con una tendencia un poco más marcada que tiene, para mí, que ver más con la herida y con los mecanismos que esa herida ha conjugado para poder sobrevivir de alguna manera, ¿sí? Sí. Luis, nos están preguntando aquí, ¿y qué es el eneatipo? El eneatipo, si nos vamos otra vez a la teoría, el eneatipo son como las metáforas guía o las etiquetas, vamos a llamarlas así, igual que existen etiquetas, no sé, dentro del psicoanálisis, ¿no? El obsesivo, el histérico, el fóbico, Ujú, el narcisista, ¿no? ujú. Son intentos de categorizar cada una de estas características que son predominantes en ciertos funcionamientos de personalidad. Sí, dentro del eneagrama se hablan de 9 eneatipos, es decir, 9 tipos de personalidad. Y describen los rasgos, ¿no? Psíquicos, emocionales de cada personalidad. Eso sería el eneatipo, Sí, ¿vale? Para explicarle. Em, vale, y tú, claro, es que estabas hablando antes de lo... Vale, que ya me perdí, ¿eh? ubícate. Aquí tengo otra, otra pregunta, que cómo podemos descubrir nuestro eneatipo. Ujú. Yo creo que, bueno, la vía más directa es poder hacer un proceso de terapia, ¿sí? Ujú, O sea, si uno está interesado en entrar en lo que sería el mundo del enneagrama, yo creo que, bueno, podrían haber dos maneras. Una, y que si se conjugan, puede ser una manera un poquito más directa, ¿no? ujú, Eh, una es poder hacer un proceso de revisión personal o terapéutico dentro de lo que es, o hacerlo acompañado de una persona que esté formada en enneagrama, y otra es hacer una formación como la que hemos hecho nosotros, ¿no? ujú. Entonces, esta mezcla de teoría y autorreflexión o descubrimiento personal, yo creo que es la manera, ¿no? Claro. ¿No? Uno puede leer muchísimas cosas, uno puede comprarse todos los libros de Claudio Naranjo, uno puede hacer, bueno,
una lectura de estas cosas, pero creo que la vivencia es lo más significativo. Y Claro, ahí y es aquí donde, caemos en la pregunta, Luis, de los tests, ¿no? De, es que me hice un test de internet de ciento tantas preguntas y sale que soy, ¿no? Que funciono como tipo tal. ujú. Eh, eh, mm, ¿qué me dirías de eso? Bueno, yo primero pienso que es divertido, ¿no? Y que hay una Mm, curiosidad por intentar conocerse un poco más. ujú, Sin embargo, pensaría que si uno no lo vive, uno también no va a saber qué le ha pasado a uno, ¿no? ujú, Y uno también, por esta misma curiosidad, puede ir colocándose más en la categoría que uno desee ser, que eso ujú, también tiene que ver con el propio eneatipo, ujú. y no necesariamente con la que también uno expresa en realidad, ¿sí? Sí. Hay otra pregunta aquí que nos pusieron. ¿Algunos eneatipos se llevan mejor con otros? Bueno, es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante y también es muy compleja. Yo creo que, y esto también es una visión que podemos también preguntarle a Ami, ¿no? Hay eneatipos que yo creo que pueden ser que de entrada tengan más afinidad, Sí, porque tienen algunas cosas que conectan más rápido. Y hay otros con los que podemos guardar más distancia, ¿sí? sí. Pero yo creo que la vida y también las dinámicas son misteriosas, ¿no? En un momento podemos estar más cercanos a unos, después podemos alejarnos, porque todos de alguna manera estamos buscando integrar cosas. Ujú, estoy de acuerdo. También pasa lo que hemos hablado algunas veces, ¿no? A veces hay alguien que tú como que no sientes que haces clic, por ejemplo, ¿no? Mm, Que puede tener también que ver con, bueno, con tu propia sombra, con tus propias cosas que no puedes ver, ¿no? Eso por un lado. ujú, Me parece que decir, el 2 se lleva mejor con el 3 o el 4 se lleva, es muy complejo, es como tú dices, es muy misterioso al fin y al cabo, ¿no? A mí una temporada de mi vida, de repente, tenía mucha gente que estaba en esta búsqueda también y me doy cuenta que eran cuatro todo el tiempo. Pero bueno, supongo, desde mi experiencia, que era porque justamente rechazaba todo este mundo emocional de ellos, ¿no? Pero eso es mi rechazo, ¿no? Y era como la vida poniéndome ahí otra vez eh, para decir, quizás tienes que revisar eso en ti, ¿no? ujú, ujú. Pero es dinámico, creo también, como tú decías. Sí, yo allí lo que diría, porque tocaste una palabra que a mí me parece muy interesante y que también es un tema para reflexionar, que es el tema de la sombra. ¿Mm? La sombra, por definición, y aquí me voy a pasar a la psicología junguiana, ¿no? ¿Sí? Que son los que más han hablado en estos términos. Ujú, La sombra tiene que ver con lo que para mí, de mí mismo, resulta incómodo o desconocido y que de alguna manera yo para poder conocerlo o integrarlo, lo proyecto en otro. Y eso me permite comenzar a verlo, ¿sí? Entonces, yo creo que todos los geniatipos, si seguimos con esta metáfora de los geniatipos, todos los geniatipos tienen sombra, ujú, todos los geniatipos tienen resonancias con uno y con el otro, y todos necesitamos hacer trabajo con la diversidad, ¿no? Porque eso también son etapas de desarrollo. Los ujú. geniatipos, por ejemplo, también hablan de los instintos, que es una cosa que ahora estamos estudiando, Sí. que tienen que ver con la conservación, con la seguridad, también con lo social, también con lo que tiene que ver con la intimidad, lo sexual, ¿no? Todas estas dimensiones, que son dimensiones que yo creo que son dimensiones humanas, ¿no? Y en cada etapa de desarrollo vamos buscando conocernos y conocer el mundo. Y eso es un proceso que no se acaba. La Exacto. individuación es un proceso inacabado hasta el último momento. Desde el primero hasta el último que respiremos, vamos a estar en eso. Ujú. Eso de Hay que pensar, entender eso.
hay que ¿sí? entender eso, porque es como mucha gente está en la búsqueda, pero ya esperando que llegue el final de algo, ¿sí? Y hay una energía también muy puesta en llegar al final de, y no estás en el ahora, ¿qué está pasando ahora, no? Sí, sí, sí. Pero lo que decías también de lo que causa rechazo, ¿no? Por ejemplo, Ujú, la sombra define que de alguna manera lo que es diferente a nosotros o desconocido para nosotros nos causa ansiedad. ok. Entonces, esa ansiedad es lo que a veces nos puede alejar o para encontrar la distancia suficientemente buena para yo poder conocerlo, voy calibrando y moviéndome, pero no me acerco, sino que más bien lo rechazo, pero no lo rechazo solamente en el otro, sino también en mí, ¿sí? Ujú, Entonces, bueno, esto es un proceso de desarrollo de la conciencia ujú. Y que todos podemos hacerlo, aparte. y que siempre es inacabado. Eso de Exacto. pensar, ya yo tengo trabajada toda mi sombra o ya yo conozco todas mis manifestaciones de eneatipo o Mm, ya yo conozco perfectamente mi cuerpo. Mira, eso yo lo pondría bastante en duda. Yo creo ujú. que más bien tenemos que vernos como que siempre tenemos la oportunidad de seguir profundizando y expandiendo nuestra conciencia, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo, Luis. Porque la vida es dinámica y lo único que no cambia es eso. Todo se mueve, todo Mm, sigue, ¿sí? ujú, Nada es estático, todo muta, exacto. como dice el I Ching, ¿no? Ujú. Hay otra pregunta aquí. A ver, ¿saber sobre el enneagrama puede ayudar que una persona cambie su eneatipo? Y dice, sobre todo a los niños. Ujú. Mm, Esto, la pregunta, no sé si la hacen desde el lugar de los padres o desde la crianza o desde donde lo están haciendo, pero es interesante porque se puede abordar desde distintos lugares, ¿no? Yo creo que el conocimiento del eneatipo lo que puede permitir, si uno trabaja incesantemente en eso y lo tiene también como como un movimiento integrado, ¿no? De ujú, autoconocimiento, es poder en muchos momentos reflexionar sobre dónde me coloco yo y qué estoy haciendo yo también con respecto al otro, ¿sí? Yo creo que nosotros los padres, todos los que somos padres, siempre lo hacemos mal, en el sentido de que, bueno, nos estamos iniciando en un acompañamiento de una persona que también es individual, ujú, ¿no? Sobre el cual nosotros ponemos fantasías, proyectamos miedos, proyectamos expectativas, proyectamos deseos, ¿no? Y que también eso nos va tocando y nos va también reviviendo lo que han sido para nosotros nuestras propias angustias. ujú. Entonces, cuando digo que lo hacemos mal, es que estamos en un aprender constante. Lo que sí pudiésemos pensar que puede ser de alguna manera saludable es reflexionar sobre lo que estamos haciendo y también intentando, si se pudiese hacer, respetar y conocer y escuchar realmente quiénes son nuestros hijos. Gran Porque trabajo. sí, no, y un trabajo inacabado también. Es muy complejo, porque ellos aprenden de nosotros, pero ellos nos iniciaron a nosotros en una etapa de Mm, la vida muy distinta, donde tenemos que aprender. Entonces muchas veces tenemos que plantearnos qué quisiéramos repetir de nuestro sistema familiar, por ejemplo, qué no quisiéramos repetir y trabajar para no repetirlo, y también abrirnos a que esa crianza y ese niño es un ser único. Lo que pasa es que, como decíamos con la sombra, lo conocido nos da seguridad ujú. y sobre lo conocido también vamos a hacer muchas cosas muy positivas, pero es una constante dinámica de aceptar y también de ampliar la conciencia, porque nuestros hijos son maestros para nosotros. Totalmente de acuerdo, Luis. Referente a la pregunta, no se cambia el eneatipo, ¿cierto, Luis? Es decir, cuando fija la herida nuclear, eso no se cambia.
eso se trabaja, se desarrolla como para que tengas más herramientas para lidiar con eso y que tampoco la herida sea el que tome el timón, ¿no? El que te lleve, te gobierne, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque ¿sí? muchas veces sucede, ¿no? Que nos deje, o sea, la respuesta emocional es de una forma que estás hablando de la herida. Ujú, Entonces, cambiar no cambia. La herida se va a dar entre los 0 a los 7 años, hablando de la bioenergética integrativa, de lo que hemos estudiado. sí. Y tampoco hay forma de no tener una personalidad, que seguramente eh, hay una pregunta aquí de eso. O sea, se fija y eso queda ahí. Hay rasgos de otros eneatipos, seguramente, lo que decía Luis antes también, ¿vale? Pero realmente la herramienta es de autoconocimiento totalmente y para poder apoyar y, todo lo positivo o lo luminoso que también tiene la personalidad, ¿no? Lo que decíamos. Luego también hay un tema de, ay, que todo es, no sé, como todo muy, muy así horrible, ¿no? Que el 4 no sé qué, que el 7 no sé cuánto. Bueno, pues hay todo, luz y sombra, como todo. Bueno, es que si conocemos nuestras heridas, también podemos sanarlas de alguna Vale. manera. Y yo más que hablar de normalidad, anormalidad o psicopatología, yo hablaría de transformación constante, Ujú. ¿sí? Sobre todo Y transformación. aquí, Luis, hay una creencia, ya voy a pasar a la siguiente pregunta que hay aquí, pero eso me parece importante hablar, que hay esta creencia de que, ay, entonces si entro en la espiritualidad, por decirlo de alguna forma, o entro en un proceso de transformación, mira qué iluminado soy. Ujú, Y eso es una fantasía, porque cuesta mucho trabajo, es muy de valientes, estoy de acuerdo con eso, pero duele. ujú, Y eso no quiere decir que va a seguir doliendo de la misma forma, ¿no? Sino que realmente hay una transformación, hay una inercia, ¿no? Lo que tú decías de la ansiedad que da la sombra y nos rechazas y te alejas, ¿no? Normalmente es una conducta, ¿no? Del propio ser humano que es natural, evitar el displacer, ujú, ¿no? Pero sí. bueno, ya somos adultos, ¿no? Y Bueno, somos adultos y tenemos partes infantiles también dentro de nosotros. vale, estoy de acuerdo. Entonces, ahí vamos intentando calibrarnos de la mejor manera que podemos, intentando sanar e intentando compensar de alguna manera los movimientos psíquicos y emocionales que vamos viviendo en el día a día. Eh, Cuando uno tiene una fantasía, ¿no? Como esta de la espiritualidad, lo que pasa es que la espiritualidad es interesante porque uno lo ubica como algo elevado, ¿sí? Sí, 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 Y sí. uno muchas veces se da cuenta de que necesariamente la espiritualidad no va para arriba, Mm, sino que va para adentro. mm. Y eso también a veces es un capítulo, bueno, complejo. El tema es que también todos necesitamos en algún momento inflarnos para después en algún momento desinflarnos y comprender, ¿sí? Y Sí. cada eneatipo o cada, vamos a llamarlos también arquetipos, ¿no? Si me Ujú, permiten meter a los junguianos aquí, ujú. todos tenemos necesidades y nos van pasando cosas que nos inflan y después nos desinflan. Y entonces eso nos da la oportunidad de expandir nuestra conciencia. Qué bien, Luis, qué bien. Gracias. Nos dicen, mira, mis hijos son muy movidos. ¿Cómo el eneagrama puede ayudarnos en la educación de nuestros hijos? Ujú. Qué bueno que son muy movidos. Me da mucha alegría, porque esto es muy Sí, sí, saludable. sí, sí. La cuestión es que yo creo que, y esto ya es entrando un poco en las terapias familiares, ¿no? Ujú, El eneatipo puede ser una guía, pero yo también intentaría ampliar esa guía preguntándonos como padres también cómo estamos viviendo este ujú. movimiento de nuestros hijos. Si es que si que nuestros hijos se están pareciendo a nosotros cuando éramos pequeños, si son muy distintos.
Y ahí empiezan los padres a conversar entre ellos, no, se parece más a ti, no, se parece más a ti, es como tú, es como tu familia, todo este rollo, ¿no? Ujú. Y también ver cómo estamos intentando contenerlos, cómo estamos también pensando los límites, sus libertades y qué necesitan nuestros niños para regularse, ¿sí? ¿Qué necesitan ellos para sentirse seguros? Y esto es común a todo eneatipo, ¿sí? Ujú, La ujú. seguridad es la dimensión más importante y yo creo que en la infancia es una clave muy, muy significativa, ¿sí? Claro, Porque, que ellos, porque el movimiento puede ser muy creativo, pero también a veces puede ser destructivo, puede ser peligroso como con todo. explica eso, Luis, porfa. Creativo, destructivo y de la seguridad. Sí, vamos a poner un ejemplo sencillo. Mis hijos, por su temperamento, desde que son muy chiquitos, vamos a poner un ejemplo ficticio. O bueno, voy a poner el de mi hijo. Mi hijo, de muy pequeño, también era un niño muy movido. Era muy movido, también tenía como dificultades desde pequeño para regular ciertas cosas, su sueño, sus movimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto yo creo que como padre a mí me hizo pensar muchas veces en cómo yo primero me colocaba ante esto. Ujú, Si yo ujú, también me asustaba ante esto y entonces de alguna manera pensaba que yo estaba haciendo algo mal o si también yo tenía que hacer alguna otra cosa que no me había planteado, ¿no? Y si este movimiento se debía canalizar de una manera para que esta manera permitiera que él se regulara, ¿no? Y siempre me ponía en la cabeza también el pensamiento de cómo este movimiento podía convertirlo, no sé, en un gran jugador de fútbol, si le gustara el fútbol, ¿sí? O si también esto para él representaba un peligro para su propia seguridad, para su propia autonomía, ¿sí? ujú, ujú, Entonces yo como padre, de alguna manera, me veía a mí mismo, veía también a mi hijo y cómo mi hijo también buscaba respuestas en mí. Entonces yo me preguntaba, ¿qué me está queriendo comunicar mi hijo con todo este movimiento, con todas estas cosas? ¿Qué es lo que él necesita de mi parte? Para ver si yo como adulto puedo ayudar a que esto se canalice, a que esto tome una forma que también sea creativa para él y no dejarlo sin forma, que es lo que me parece que puede llegar a ser destructivo. ok, ok, ¿Sí? entiendo. ¿Sí? Sí. Porque todas las características tienen luces y sombras. Todas las características también nos hacen plantearnos cosas. Entonces, si nuestros niños son movidos, bueno, muy probablemente vamos a tener que pensar en qué necesitan para sentirse más regulados, más tranquilos. Y con esto no digo que es que ahora sean unos niños que se pasen sentados 2 horas sin moverse y sin hablar, sino que ya sé que mi hijo, para regularse, está necesitando el movimiento. Con el Ujú, movimiento él está buscando esto. Entonces tendré que planificar actividades que incluyan el movimiento, por ejemplo. ujú. ¿Sí? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y esta reflexión que decías de qué es lo que él está necesitando y yo como adulto le puedo dar, eso es una constante. ¿Estás de acuerdo? Eso es el Todo el día, el día. pan de cada día de los papás. Sí, la gente que no ha tenido hijos, que duerma bastante antes de decidir tenerlos, ¿no? Estoy de acuerdo. Porque es verdad, si hay una cosa que nos puede cambiar la vida y nos va a resonar también con toda nuestra historia, con todas nuestras fantasías y nuestros miedos y nuestras construcciones internas, es convertirnos en padres. Mm. Sí, sí, bueno, para mí fue un parteaguas completamente, es decir, yo antes y yo después, o sea, y a nivel de mucha transformación realmente, de mucho encuentro conmigo misma y de mucha salud emocional al final, ¿sí? Mucha, o sea, desde la crisis sale muchas cosas buenas, ¿no?
Bueno, como todo, es una oportunidad. Y es una Ujú. oportunidad que va a constellizar muchas cosas y muchas posibilidades, ¿no? O sea, yo creo que Totalmente. la paternidad yo creo que es un viaje vital y que también dependiendo de nuestra historia y de nuestras concepciones, también es, bueno, un viaje, ¿no? Sí, bueno, pregunta eso, ¿no? ¿Cómo el eneagrama, o el eneagrama puede ayudarnos en la educación? Es un poco lo que Luis también decía antes, por el propio hecho de hacer trabajo de autoconocimiento, ¿sí? Aparte, buscando una ayuda terapéutica, que eso es bien importante, otras veces ya lo he dicho en otros directos, está súper bien, como decía Luis, comprar los libros, leerlo, tomar los cursos, pero la verdadera transformación se va a dar cuando unes eso con el proceso terapéutico. Sí, yo creo que es una fórmula que permite, bueno, focalizarse en uno mismo. Exacto, exactamente, Luis. Y bueno, para ir terminando, querido, eh, bueno, la última pregunta que te preguntaban que en consulta, cuando recibes familias y papás, si nos puedes compartir un poco qué es lo que más ves en consulta, o sea, cuál es la mayor demanda. Mira, hay otra pregunta aquí. Contestas eso y terminamos con la última que nos pusieron, porfa. Ajá, aquí dice que funciona como eneatipo 3. Ok, bienvenida al club. Y yo soy muy exigente con mi hijo. ¿Cómo puedo lidiar con eso? Bueno, habrá que trabajar la exigencia, a ver qué es lo que está sucediendo allí. ¿Cómo quieres que te perciban como padre o como madre? ¿Cómo crees también que son esas metas que te estás colocando? ¿Cómo tu exigencia la trasladas a esa área de tu vida? ¿O cómo también le expresas y le pides a tu hijo o a tu hija que se parezca a ti un poco, ¿no? La cuestión es que la exigencia, como decíamos antes, tiene cosas muy buenas. La exigencia muchas veces está ligada a la disciplina, a la búsqueda de la excelencia, a sobreponerse a muchas cosas, a la lucha, a la Ujú. superación, pero también la excelencia nos puede petrificar, ¿no? Y nos puede también llenar de, bueno, o nos puede llevar a lugares donde las cosas se pueden fracturar. Entonces, ese calibraje hay que irlo revisando un poco y también resonar y ver cómo tu hijo lo va recibiendo, Ujú. ¿no? Entonces ahí hay que analizar la relación, más que solamente la personalidad de uno o el otro. Lo interesante sería ver cómo es esa alquimia que se da entre tu hijo y tú, y un poco también cómo eso, como es dinámico, se puede transformar y lograr ser bastante creativo. Lo que sí es que tu hijo te va a enseñar mucho. Seguro. Me preguntaba sobre las familias que yo veo, ¿no? Bueno, sobre la consulta, ¿Sí? ¿cuál es o sea, cuáles son los temas que consideras que ves más en consulta? Ujú. Bueno, en este momento, eh, si hiciera como un paneo rápido, los temas con los hijos, bueno, muchas veces tienen que ver con la exigencia, muchas veces también tienen que ver con cómo tener hijos provoca crisis en los matrimonios o en las uniones que tenemos, ¿no? De cómo también se puede dar ese recalibraje del sistema familiar y de cómo cada uno va encontrando su lugar, porque sí o sí tener un hijo produce una crisis. Tener otro, cuando ya tenemos a uno, produce una crisis no solo en el matrimonio, sino también con los hermanos. Y así podemos sumar dinámicas que también son interesantes de revisar y que siempre son únicas. Uno puede tener estas metáforas este, para uno guiarse y uno ir ubicando elementos, ¿no? Que son posibles focos de trabajo. La cuestión es que cada familia también es única, Ujú. cada historia es única y también hay que escucharla bien,
para también saber desde dónde intentar acompañar de la mejor manera posible. Entonces dices que hay más casos de crisis matrimoniales por... Hay de todo. O sea, uno Mm, puede pensar que hay de todo, ¿no? Y también cada etapa del ciclo vital de la familia tiene como unas mm, crisis que son características, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, bueno, hay muchos casos de estos que se leen en el periódico, ¿no? Los casos de bullying o mm, los casos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? El abuso de las pantallas, ujú, este, con la pandemia también han habido cosas que son complejas, ¿no? De tener que repensar todo lo que es la convivencia familiar obligada, ujú, ¿no? ujú. Porque hemos perdido también como las maneras de regularnos cada uno en sus ambientes. Entonces convivir Exacto. genera lo que yo llamo el mal de cabaña, ¿no? Donde encontrarnos también necesita como recalibrarse, porque hemos perdido también como las maneras individuales de poder hacerlo, ¿no? Hay gente que Totalmente. dice que, por ejemplo, el otro día una familia me decía, yo me acabo de dar cuenta con este tema de la pandemia que yo a mi esposo yo no lo conocía y ahora sí lo conozco. Igual que ahora estoy pudiendo conocerme como mamá o como papá, Ujú, ¿no? Entonces, reconocernos, reflexionar sobre todos estos temas familiares es importante, pero llega de todo. A veces hay familias que son más preventivas, que empiezan a detectar cosas que son importantes trabajar y que se trabajan con todos, no se trabaja focalizando en uno solo. ujú. Y hay familias que también vienen ya con un monto de sufrimiento como muy cristalizado, que hay que ir moviendo poco a poco para ver también cómo se puede reactualizar todo. Porque en la familia están las dificultades que hay que desatascar, pero también están los recursos, Ujú. ¿sí? Muy bien, Luis. Pues muchísimas gracias por Muchas gracias a compartir, ti. gracias por estar. Bueno, a los que les interese buscar sesiones, por favor, vayan al perfil de Luis, pueden ahí mandarle un mensajito. Y vayan a Ami, ella sabe mucho de enneagrama Bueno, ahí vamos, amigo, ahí vamos, seguimos y aprendiendo. y de paternidad, maternidad, feminidad también, creatividad, todas esas cosas. Gracias. Mira qué linda, la Laura se quedó hasta el final. Gracias, Lau. Gracias, Laura, un beso grande. Gracias a todos los que se quedaron y bueno, nosotros nos vemos el viernes con otro papá que es un coach de México y vamos a hablar sobre creencias limitantes en la paternidad. Ah, muy Así interesante. que muchas gracias, Luis. Nos vemos muy prontito y Muchas gracias gracias. a todos. Ok, muchas gracias. Chao. Chao, chao.